Todo lo relacionado con nuestros peques nos genera bastante preocupación, aunque conforme crecen los problemas no desaparecen, simplemente se transforman. Hola, soy Yolanda Velaz, enfermera de pediatría y prevención, divulgadora sanitaria y fundadora de la plataforma de ayuda integral a la maternidad Nadie como Mamá. Bienvenida a esta nueva temporada del podcast de Nadie como Mamá, un podcast dedicado a todas las mamás y futuras mamás, donde podrás encontrar información que comienza en el deseo de ser madre, el embarazo, parto, posparto y crianza de nuestros peques. Un podcast que puedes escuchar en iVoox, Spreaker, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Aquí estoy una semana más para hablar del tema del mes, el VRS. Estamos casi en noviembre y nos acercamos al comienzo de la época de mayor circulación del virus. Por si no conoces estas siglas, el VRS, virus respiratorio sincitial, es un virus impredecible que suele cursar de manera leve como un resfriado. Sin embargo, en ocasiones puede agravarse y requerir hospitalización e incluso cuidados intensivos. Es la principal causa de infecciones en las vías respiratorias bajas en la población infantil menor de 1 año. Y no solo eso, da lugar al 80% de casos de bronquiolitis en nuestro país, con lo que si tienes un bebé en casa no te puedes perder este podcast. ¿Y qué voy a contarte hoy? Atenta porque posiblemente resuelva todas las dudas que puedes tener. ¿Por qué los bebés son tan vulnerables frente al VRS? ¿Qué es lo que cambia este año frente a los anteriores? Voy a explicarte la diferencia entre vacunación e inmunización y a quién se va a inmunizar frente al VRS este año y por qué. Si te parece, vamos a empezar por el principio. ¿Por qué los bebés son tan vulnerables al VRS? El virus respiratorio sincitial es un virus altamente contagioso que, como ya te he adelantado, causa la mayoría de infecciones respiratorias en la población infantil. El primer hándicap es que es un virus bastante impredecible y aunque suele cursar de manera leve como un resfriado, en España el virus respiratorio sincitial es la principal causa de hospitalización en niños menores de 1 año. Quizás estés pensando que si tu peque nace a término y sano, tiene menos posibilidades de contraer el VRS, pero la realidad es que en España el 95% de los menores de 1 año hospitalizados por VRS son lactantes, nacidos a término y sanos. Y no solo eso, sino que 3 de cada 4 de los que acaban ingresados en la unidad de cuidados intensivos pediátricos no tienen ningún factor de vulnerabilidad. En resumen, que aunque hay factores de vulnerabilidad como bebés prematuros, peques con cardiopatías congénitas, displasia broncopulmonar u otras patologías, ningún bebé está libre del VRS. Sobre todo en los primeros meses de vida, donde su sistema inmunitario y sus vías respiratorias son inmaduras. Por eso hay que protegerlos, ya que padecer una infección grave por VRS en los primeros meses de vida, en especial si precisa hospitalización, nos puede llevar a tener una infancia plagada de episodios de sibilancias recurrentes y mayor predisposición al desarrollo de asma. Con lo que el objetivo es prevenir esos posibles episodios para evitar las posibles consecuencias. ¿Qué es lo que cambia este año frente a los anteriores? Como especialista en prevención debo decir que estoy muy feliz de contarte que por primera vez en España se van a poner en marcha programas de inmunización frente al virus respiratorio sincitial. En el podcast de la temporada pasada, en el que te explicaba las novedades del nuevo calendario de inmunización de la AEP, Asociación Española de Pediatría, te explicaba por qué había pasado a llamarse de inmunización en vez de calendario de vacunación. El motivo es porque es el primer año en el que se han añadido soluciones preventivas con mecanismos de acción distintos
¿Qué diferencia hay entre vacunación e inmunización? Me estoy haciendo mayor, pero sigo pensando que los que vimos la serie La vida es así, entendemos mejor conceptos como antígeno, anticuerpo, virus y bacterias. Si no te acuerdas de los soldados que nos defienden de las infecciones, es que eres bastante más joven que yo. Aunque te recomiendo que pongas a tus peques la serie, porque les ayudará a entender sus futuras clases de ciencias. Para que me entiendas, el antígeno es la parte de un agente patógeno. Imagínate un virus con aspecto de monstruo. Ese sería el antígeno. Los anticuerpos son los soldados que crea nuestro sistema inmunitario para defenderse de esos monstruos. Yo cierro los ojos y veo los anticuerpos de la serie, grandes, fuertes y bien uniformados. Cada anticuerpo del sistema inmunitario está entrenado para reconocer a un antígeno específico, con lo que el cuerpo tiene miles de anticuerpos diferentes. Cuando el cuerpo humano está expuesto a un antígeno por primera vez, el sistema inmunitario necesita tiempo para responder y producir anticuerpos específicos para ese antígeno, con lo que nos hacemos vulnerables a la enfermedad que provoque. Pero una vez que nuestro cuerpo ha producido los anticuerpos específicos para atacar ese antígeno, estamos preparados para la gran batalla y nuestro sistema inmunitario destruirá el patógeno y conseguirá frenar la enfermedad. Después de esta pequeña clase de inmunología, vas a entender perfectamente lo que hace una vacuna. Las vacunas contienen partes atenuadas o inactivadas de un antígeno o las instrucciones para producirlos, pero en ningún caso provocará la enfermedad, pero consigue provocar una respuesta inmunitaria en nuestro cuerpo para crear anticuerpos específicos para atacar a ese monstruo la primera vez que nos venga a visitar. De esa forma ya no vas a estar desprotegido y lo llamamos inmunización activa. Y también existe la inmunización pasiva, que es administrar directamente los guerreros, o sea, los anticuerpos. Por lo tanto, la inmunización es el proceso por el que una persona se hace resistente a una enfermedad, pero hay varias formas de conseguirlo. ¿Cómo se implementan los planes de inmunización? Lo primero que debemos tener en cuenta es que el virus respiratorio sincitial habitualmente es un virus estacional y la temporada suele ser de noviembre a marzo. Por lo tanto, debe administrarse antes del comienzo de la temporada del VRS o desde el nacimiento en el caso de los lactantes nacidos durante la temporada. Este año todas las comunidades autónomas han puesto en marcha planes de inmunización frente al VRS. La mayoría para bebés menores de 6 meses y hasta 2 años en niños en los grupos de riesgo para esta enfermedad. ¿Cómo lo harán? Nacidos desde abril a septiembre, inmunización en atención primaria a partir del mes de septiembre. Nacidos entre octubre y marzo, inmunización en los hospitales antes del alta. No obstante, cada comunidad autónoma tiene su propio plan de inmunización. Con el podcast de hoy he querido hacerte entender la importancia de la prevención en el caso del VRS y proporcionar información general sobre los planes de inmunización. El calendario ya está disponible en cada comunidad autónoma. Consulta con tu profesional de referencia, en este caso el pediatra o la enfermera de pediatría, para más información sobre el VRS. Hasta aquí el podcast de hoy. Recordarte que tienes más de 150 podcasts para ayudarte en la bonita pero a veces dura tarea de la maternidad. Me puedes encontrar en nadiecomomamá.com y si quieres estar al día de todo, te espero en mi Instagram @yolanda_velaz. El podcast de hoy es una colaboración con Sanofi. Gracias por estar al otro lado, porque sin ti nada de esto tiene sentido. Un abrazo enorme.